Argentina, lamentablemente, a nivel económico y a nivel cantidad de víctimas del coronavirus, es uno de los países más afectados de la región. Ya no estamos comparándonos con países desarrollados, estamos hablando de la región y a nivel económico los datos son muy poco alentadores. Jonathan Liotti, ¿qué tal? Estamos con él para analizar la economía, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo es la comparación de Argentina con la región a nivel económico? Y la verdad que muy mala, porque hoy no ganamos en ninguna categoría, digamos, y en las que ganamos no es por buenos, sino por malos. Hoy tenemos la segunda inflación más grande de la región, considerando al número uno que es Venezuela, digamos, pero también en datos de desempleo, en cualquier dato macroeconómico que vos quieras ver. Uno muy importante, que es la creación de empresas. Históricamente Argentina sabía ser un país que era una invitación a ver emprendedores y crear empresas, y Argentina está totalmente estancado en este dato, que en parte sirve para empezar a desagregar una de las cosas más duras que tiene la economía argentina, o cualquier economía, que es básicamente la pobreza, ¿no? La UCA acaba de publicar un estudio de que de cada 4 chicos, 3 están en la pobreza, y un poco cuando uno describe la realidad siempre tiene que empezar a buscar las causas para intentar que a alguien tal vez se le despierte una luz y tratar de resolverlo. Y voy a dar datos muy concretos. Argentina hace 10 años que no crece el empleo privado. O sea, básicamente en Argentina tenés 3 tipos de empleo. El empleo público, el empleo privado y el informal, que, digamos, es difícil de medir, que se sabe que es más o menos el 45%. O sea que Argentina hace 10 años que no crea empleo privado, es más, ahora está un poco por debajo, ha perdido en este año por la pandemia alrededor de 140.000 puestos de empleo. Ahora fíjense qué raro, en el mismo periodo, en esos 10 años, Argentina pasó de tener 2.5 millones de empleados públicos a tener 3.3 millones, o sea, 800.000 personas más consiguieron trabajo en el empleo público. Pero que se tienen que nutrir de lo que aportan los que generan cada vez menos empleo. Sí, pero no alcanza, ni siquiera alcanza, empleando a estos niveles, alcanza, porque en el mismo periodo de 10 años, entre 20 y 65 años, que es lo que se conoce como la población económicamente activa, digamos, que está trabajando, hubo 3 millones más de personas. Repaso el número muy fácil. 3 millones más de personas se ingresaron al mercado laboral. 800.000 las contrató el Estado. Y el privado, 0. ¿Qué queda de esos 2.200.000? Y bueno, muchos estarán en la informalidad, que es difícil de medir, y bueno, y otros son pobres. O sea, cuando vos empezás a decir, ¿pero por qué tenemos 42% de pobres? Y porque no hay trabajo. Y sin trabajo es inviable. Y ni siquiera las políticas de estatizar o de empleo público y demás, que ya sabemos que también es un empleo precario. Andá y preguntale a un empleado municipal cuánto gana y vas a ver que son sueldos de indigencia. Entonces digo, y ahí también está. Con mucha parte en negro, en muchos casos. Ni hablar, y parte encima en negro, que ahí la gran pregunta es cómo hace el Estado para pagar en negro, ¿no? Pero bueno, dejémoslo para otro capítulo, son esos grandes misterios de la economía argentina. Ahora 1 al 10, Jonathan, ¿cómo estamos manejando la pandemia? Creo que es muy obvio, ¿no? O sea, en términos de vuelta, yo hablo de empresas, la verdad que no soy quien para opinar sobre la salud, por más que evidentemente tampoco los resultados son buenos, pero de vuelta, me parece que es importante los números, ¿no? Hoy Argentina tiene menos empresas que en el 2007. O sea, pasaron casi 14 años, digamos, y los distintos gobiernos, de los cuales, bueno, este partido en particular fue el que más años estuvo, no han logrado resolver eso. O sea, que no cierren empresas. Entonces, si vos no lográs tener empresas y encima todas las medidas que... Pues, primero, se lo pone al empresario como el culpable de muchos de los males. Por ejemplo, la inflación. O sea, hay que saber que en el gobierno hay una parte muy dura y que lo dicen con mucha firmeza, de que ellos consideran que la inflación es un problema de especulación de 4 o 5 empresarios, ¿no? Eso por un lado. Al campo se lo pone también como un enemigo que especula con el valor de la carne y no se sabe con cuántas cosas más. Siempre están buscando el fantasma porque claro, es lo que a ellos los salvaría de decir no sabemos cómo resolverlo. Y claro está, y hemos perdido la capacidad de vuelta. ¿Vos decís que el gobierno cree eso realmente? O sea, yo creo, Culfas, por ejemplo, ¿piensa que la inflación es culpa de los empresarios? ¿Paula Español piensa eso o no les queda otra? Y bueno, como no logramos domarla, echémosle la culpa. Hay una diferencia sustancial entre ambas cosas, ¿no?
Bueno, yo estoy con esto último que dijiste vos, digamos. Yo creo que lo saben, no son tontos, lo saben, pero no, como no tienen, digamos, la solución o no la saben poner en práctica, bueno, prefieren echar la culpa a alguien, ¿no? Y siempre es más fácil echar la culpa a otro que asumir la propia. Y así sucede con todo. Las vacunas, de vuelta a lo mismo. No es que nosotros no hicimos las cosas bien, sino que Pfizer se enojó con nosotros. Siempre van a buscar el enemigo, pero en lo concreto, en lo cotidiano, la verdad que la economía hoy está muy mal y los sectores que sobreviven, bueno, son sectores que eventualmente han quedado de alguna manera mejor parados, como puede ser el campo, por ejemplo, que la pandemia no penetró tan fuerte en esa parte, digamos, y a la vez que tuvieron el valor de la soja. Ahora vos fíjate, prepárense, esto en cualquier momento va a ser noticia, se vienen más retenciones para el campo. No hay manera de que esto no suceda. Pero y vos fíjate qué tonto el pensamiento, pero qué poco sentido ¿Vos común. tenés información o es...? Es obvio, va a suceder, lo mismo que hicieron con la carne, van a ir por el campo, que espero que no lo hagan, ojalá que me equivoque, porque sería un error político y a la vez estás tocando una parte del país que está muy sensible y que bueno, no sabemos cómo puede terminar eso. Y eso me parece que es lo grave de esta situación. Pero le falta creatividad y sentido común. ¿Vos qué deberías hacer? Hay datos concretos para saber que los commodities van a seguir en precios altos, por lo menos hasta la cosecha que viene. ¿Qué es más inteligente? Ir a cobrarle más impuestos, pelearse, ponerle trabas para que decidan sembrar menos, porque viste que para cosechar primero hay que sembrar. Claro. La decisión se está tomando ahora. O ir y decir, ¿cómo hacemos para sembrar más? ¿Cómo agrandamos la torta? Ya que el presidente dice que hay mucho campo vacío, y bueno, muchas veces hay campo vacío porque el riesgo lo asume todo el productor, y si sale mal es culpa, así es el capitalismo, y si sale bien, bueno, ahora dámela a mí. O sea, es como que nos movemos entre el socialismo cuando me conviene, el capitalismo cuando es del otro. Entonces, toda esta locura total de falta de sentido común, lo único que hace es desalentar inversiones, que las únicas inversiones que nos quedan hoy, a las que podemos recurrir, son a las nacionales. Internacionales, olvídate, es absurdo que suceda, y menos con un presidente que, bueno, pareciera que está empecinado en hacer que no venga nadie. Los empresarios españoles que se reunieron ayer en Casa Rosada con Pedro Sánchez y Alberto Fernández, en realidad venían a exigir cosas, a quejarse y no a traer nuevas inversiones. Te quería preguntar con el tema de las empresas. 8 de cada 10 empresas que se crean no llegan a los 2 años. ¿Eso tiene que ver con la crisis económica porque no hay demanda? ¿O tiene que ver con la cantidad de impuestos, los cambios de reglas permanentes? Lo estás describiendo muy bien. Sí, es una mezcla de cosas, ¿no? Lo primero es que esto es un dato que se viene arrastrando. La Argentina tiene una altísima mortalidad en los emprendimientos. Hay dos grandes causas. Una que llamémosle más macro, que tiene que ver con el ecosistema para hacer negocios, que es sumamente negativo en Argentina, por la alta presión tributaria, por la burocracia. O sea, abrir una empresa no es fácil en Argentina. Lo desafío a cualquiera de ustedes que quiera poner, no sé, para vender banana, van a ver la cantidad de burocracia que van a tener que hacer y la cantidad de plata que se va en cosas que son totalmente improductivas, gestores, el gestor del gestor. Nos contaba el otro día un empresario gastronómico que estaba en Málaga, que acá lo que acá le llevó meses, creo, no sé si años, allá lo hizo en 2 días. Bueno, ni hablar. Y después está que un mercado cada vez más chico, un mercado que exportar es casi una misión imposible. Entonces esas son cuestiones del contexto. Pero suponete que el empresario argentino eso más o menos ya lo conoce porque históricamente es así. Pero otra de las grandes causas que hay es que la mayoría de los emprendimientos que se hacen en Argentina no son proyectos. No es que se juntan 2 profesionales, contratan a un consultor, hacen un plan, un flujo de fondos proyectado. 7 de cada 10 emprendimientos en Argentina se hacen por necesidad, que son esos desocupados, que son esos profesionales que no encuentran trabajo, porque ya dijimos antes que no hay trabajo, no ha crecido la masa de trabajo para el profesional, para el que quiera, digamos, emprender, entonces se pone un negocio. Y bueno, y eso hace que no estén preparados, entonces se juntan, no están preparados con un entorno sumamente agresivo, y bueno, y eso te termina dando como resultado la quiebra de cada vez más negocios. Y si eso no se repara, y bueno, yo siempre digo lo mismo, yo estoy abierto a discutir ideas, a que alguien venga y me muestre un modelo donde puede haber un país sin empresas. Pero bueno, los modelos a los países que van a visitar son países que no tienen empresa. Venezuela no tiene empresa, soy privada, Cuba no tiene empresa privada, y bueno, y en China, digamos, la empresa privada ya sabemos cómo funcionan. Por otro lado, las no inversiones internacionales, ¿no? Que también está dado para que haya cada vez menos. Ayer lo decía Ricardo Darín, decía que en el ámbito de la cultura, donde antes venía un montón de gente a invertir
producir, para hacer series, para hacer películas, no viene nadie más porque no están dadas las condiciones. Pero es obvio, pero la pregunta es, ¿vos vendrías? O sea, si vos hoy tuvieras la posibilidad, no sé, tenés una herencia en Francia, tenés la suerte, se murió una tía que no conocía y te dice, tengo 500.000 euros. ¿Vos lo traerías a Argentina para invertir en esto? Ahora, que no hay seguridad privada, que hay que vas a tener que traer los euros y venderlos a 98 y que después y no los vas a poder sacar nunca más porque te dicen, de acá la plata no se va, acá solamente entra y si lo querés hacerlo tenés que comprar a 160. ¿Pero no quieren que entren inversiones extranjeras? Y pareciera que no. Bueno, esa era mi... Jonathan, cuando vos ves el menú de vacunas que hay en la Argentina hasta ahora, ¿qué conclusión sacás? ¿Hay algunas que queremos y otras que no? ¿O no se puede con algunas y otras sí? Mirá, yo creo que eso es una discusión muy interesante a nivel geopolítico, digamos. Creo que lo que ha dejado esta pandemia y va a dejar es tal vez dos bloques como no se veían desde la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por un lado tenés el eje, digamos, de China, Rusia, Irán, Corea, y por otro lado la OTAN, Estados Unidos, Japón. Y bueno, me parece que esa geopolítica y de tratar de poner fichas como si fuera un TEG, ¿no? A veces me los imagino jugando de esa manera. Y bueno, me parece que hay negociaciones políticas, seríamos muy ingenuos si creemos que no las hay. Y bueno, y esto me parece que tiene que ver con eso. Cuando vos ves la lista de vacunas que se autorizan y que se autorizan más rápido y otras que no, cuando ya tienen comprobado, digamos, su eficiencia, ¿no? Me parece que claramente tiene que ver con eso. No lo sé, no tengo pruebas para decir esto que estoy diciendo, simplemente es lo que uno percibe de por qué se aprueba más rápido la rusa, la china, que la Inglaterra o Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que es una lástima porque creo que se está jugando con vidas, no es solamente, digamos, que se mueve una ficha, ¿no? Hay 100.000 muertos o vamos a llegar a los 100.000 muertos, lamentablemente. Y me parece que es peligroso, digamos. Si así toman las decisiones, digamos, nuestros gobernantes, y digo, hay que prestar atención a eso, ¿no? A mí me preocupa particularmente y mucho. La actividad productiva de la industria, sobre todo, sigue cayendo, ¿no? ¿Qué perspectiva hay? Nos habían dicho hace un mes que el rebote ya había pasado, que había sido muy tibio en el verano y que ahora todo sigue en caída. ¿Cómo viene la perspectiva para el resto del año? Bueno, ahí en eso, digamos, Argentina se está perdiendo una gran oportunidad, otra vez más, que no viene por el tema de las sojas, sino que viene por el rebote a nivel mundial que está teniendo la economía y por eso hoy los números de inflación de Estados Unidos, que va a tener una inflación de un 5% anual, que para Estados Unidos es un montón, pero en ese caso tiene que ver con algo estrictamente monetario, ¿no? Todo lo que se emitió para tratar de que la economía no se destroce, bueno, genera un proceso inflacionario, esperemos que de corto plazo, y eso hay capitales en el mundo que realmente quieren invertir, que necesitan invertir porque hay tasas casi cercanas a cero, claro. Pero lamentablemente hoy cuando pasa el radar, digamos, bueno, Argentina lo salta y sigue con el resto, digamos, porque no hemos logrado dar una cierta certidumbre, los discursos que dan los políticos, que muchas veces yo creo que se olvidan que están frente a una cámara y las cosas que dicen y cómo las dicen, alejan la posibilidad. Y después te queda el mercado interno, entonces, y bueno, ¿cuál es la otra? Si no puedo venderle al mundo o no vienen inversiones, ¿qué me queda? Y te queda el mercado local, que viene con una pérdida en el poder de compra de los salarios que es terrible. Desde 2018, un empleado informal, ¿no? que son muchos en Argentina, perdió el equivalente a 6.5 salarios, un empleado público 4,3 y un privado de entre 3 y 4 salarios. O sea, el mercado al que vos le vas a salir a vender, por más gana que tenga de salir a comprar, hoy no tiene poder adquisitivo, y menos con una inflación que se proyecta en 50 puntos. Entonces, todo ese combo, digamos, es lo que explica el porqué. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Y por qué no hace nada? Bueno, cuando alguien no hace algo es porque no sabe o porque no quiere. Yo no conozco otra alternativa. No sé cómo hacerlo, por lo cual no hago nada, o no quiero hacerlo. Y ahí, bueno, uno se preguntará, ¿y qué puede ser que sea lo que el gobierno no quiere hacerlo? O tal vez sea una combinación de lo que acabo de decir. Yo lo de Perú, Jonathan, para preguntarte, porque es un líder de izquierda, lo abraza Maduro, pero fíjate las definiciones, ¿no? En un comunicado de anteayer dijo, vamos a respetar la independencia del Banco Central, no vamos a expropiar empresas, no vamos a controlar precios. La bolsa se fue por el piso, ¿no? Una vez que se empezó a anunciar que podía ser el presidente. Sí, tenemos un ejemplo en la región de algo parecido que fue Bolivia, ¿no? Recuerden que Evo Morales, que digamos claramente representa a la izquierda y que venía de
de la parte más postergada de Bolivia, y que sin embargo en términos económicos fue muy prolijo, digamos, es como que, digamos, fue muy inteligente en decir, bueno, una cosa es el discurso, una cosa es, digamos, el día a día de la política, y otra cosa la economía, que la verdad que es una forma muy inteligente de hacer política, digamos, porque el político muchas veces se dispara en el pie. La famosa frase "es la economía estúpido" del asesor de Clinton, un poco era decirle, mirá, vos podés hacer mucha política, pero si te alejás de la economía te va a pasar factura. Y en Argentina lo que yo creo que estamos sufriendo es que hay que cambiar esa frase por "es la política estúpido". O sea, hoy lo que está pasando es que la política hace todo lo posible, lo que tiene a su alcance, para perjudicar, y históricamente fue así en la Argentina. Si vos analizás, siempre que la política tuvo un pequeño, digamos, posibilidad de poder, destruyó la economía. ¿Cuándo fue el único momento histórico reciente en que la política se pone a merced de la economía, llamando a un economista y diciéndole, por favor, arregla esto? Fue en el 82-83, cuando después vino todo el proceso de los planes, cuando estuvo después Cavallo, después en el 2001 cuando vino Remedynikov. O sea, todas esas reestructuraciones económicas, que por supuesto que son dolorosísimas, porque requieren ajustes muy fuertes y que casi siempre le agregan 5 puntos a la pobreza estructural, eso hay que saberlo, y que después de eso no salís más, se dan cuando la política dice, bueno, hagamos lo que hay que hacer. Entonces me parece muy inteligente de los políticos, sin importar el partido, que mantengan la economía en orden, y eso hasta les va a permitir sostener más su discurso, de alguna manera. Muchísimas gracias, Jonathan. Por favor, gracias a usted por la invitación.